juicio sobre el pueblo de Dios. Es el tema del mensaje para el día de hoy. En esta ocasión, nosotros podemos ver en los versículos que se leyeron anteriormente cómo el Señor dirige su palabra a un pueblo conocido como el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, pueblos conocidos como pueblo de Dios. Y notamos cómo el Señor exhorta la perversidad que hay en aquella nación, la perversidad y la sangre que corría en aquella ciudad. Entonces le dice, porque han dicho, Jehová no ve, Jehová, oh Dios, no oye. Entonces Dios dirige la profecía hacia ellos. Y dice el Señor en su palabra, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. En otras palabras, Dios traía un juicio. Y este juicio es sobre ellos, por la maldad de ellos, por la iniquidad de ellos. Porque se habían olvidado de Dios. Es que en la vida sembramos lo que nosotros cosechamos, simplemente lo que sembramos. Amado Nervo lo dijo de la siguiente manera: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me dices mi esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, porque en ella puse hiel o miel sausas. Cuando planteo sales, coseché siempre rosas. Es que en la vida de los hombres, la palabra de Dios vuelve a ellos, de acuerdo a lo que a ellos han hecho en la vida. Y es que cada uno de nosotros simplemente cosechamos lo que sembramos. La Biblia dice claramente, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, de haber faltado mi temor en ti, dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. En otras palabras, Dios hace recaer nuestras injusticias sobre nosotros mismos. Lo que hoy hacemos, mañana otros no las hacen. La Biblia nos habla claramente. La Biblia dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Dios quiere que nosotros seamos para reino de cielos. La Biblia dice, y el Señor dice, haceos tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni orín corrompen, donde ladrones dominan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Salomón lo expresó de esta manera: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, bueno, pero ellos buscaron multitud de perversiones. En otras palabras, tú tienes el libre albedrío, la decisión de escoger entre lo bueno y lo malo, pero que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar, pero que sobre todo lo que quisieres en la vida, eso también vas a cosechar. La Biblia dice que el juicio vendría, aunque ellos lo dudaran. Hay cuantos hoy en día dudan de un juicio que viene. No, para ellos eso es mentira, no es posible, no se ajusta a la realidad de su mente, a la realidad de un Dios que es juicio, que es justo. El juicio no es compatible en su mente con el amor y la misericordia que Dios tiene, pero Dios es justo, porque han dicho, decían ellos, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Pero Dios mira todo lo que nosotros hacemos en este mundo. La Biblia dice que el pueblo no creía que Dios lo observaba y que los llamaría a cuenta. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo primero que hicieron fue esconderse. Pero el rey David lo expresaba de la siguiente manera: Señor, ¿a dónde viene tu presencia? Si subiere al más alto, hacia arriba de los cielos, ahí estás tú. Y se bajara de lo profundo de la tierra del mar, ahí estás tú. Señor, no puedo oír de tu presencia, no me puedo esconder de tu presencia. Y es que la palabra de Dios dice que nuestro Dios es todopoderoso y que Él llena el cielo y la tierra, y que aún mismo el cielo y la tierra no lo pueden contener, porque ese es nuestro Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo sabe, que es todopoderoso, es
hace presente en todas partes, en el mundo entero. Dios tiene el poder de conocer hasta lo más profundo de nuestros corazones, porque Dios conoce aún las intenciones del corazón del hombre antes de que nuestros pensamientos se materialicen en nuestra mente. Dios los conoce por nuestras intenciones. La Biblia dice que el juicio del que el Señor estaba hablando empezaría por la casa de Dios, con sus ministros, con los pastores, con los líderes. En primer lugar, dice la Biblia en Ezequiel 8:35, porque habían colocado junto al altar una imagen pagana. Este pueblo, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, se había acostumbrado a los ídolos, se había acostumbrado a adorar a Dios viendo una imagen. Y la Biblia dice, y el mandamiento de Dios dice claramente, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento de Dios dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo de la tierra, y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás ni las venerarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen, de la tercera hasta la cuarta generación. En otras palabras, cuando usted se inclina a una imagen para adorar a Dios, supuestamente usted le está aborreciendo a Él, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, sin necesidad de tener algo enfrente para adorarle, porque Dios está en los cielos, Dios está en una imagen. La Biblia dice, en el Salmo 105 dice, que tienen manos pero no pueden tocar, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no pueden andar, son ídolos muertos. La Biblia dice que todos aquellos que adoran ídolos, que los veneran, que se postran a ellos, son semejantes a esos ídolos, son semejantes a ellos. En otras palabras, están muertos como los ídolos. Y la Biblia dice, levántate de los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cristo quiere que tú dejes a un lado la idolatría, porque la idolatría es parte de la hechicería, es parte del mundo de Satanás. La Biblia dice que los idólatras tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice claramente, no sea hallado de ti quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni mago, ni quien console a los muertos, porque es abominación para con Dios. Hoy en día miramos al llamado pueblo cristiano, al llamado pueblo de Dios, que andan tras adivinos, que andan tras de personas que lean las manos. A ellos se les llaman sortílegos, aquellos que hacen suertes, que hacen suertes supersticiosas, que leen las manos, o bien que leen los dados, o que leen huesos, o que leen el fondo de una taza de té, etc. O aquellos que practican la ouija, o cosas semejantes, o aquellos que practican el espiritismo. Ese es el pueblo cristiano de hoy en día. Andan de todas estas cosas, como el pueblo de Israel un día había caído en el mismo engaño, en el mismo error en que Satanás está metiendo al mundo, está sumergiendo al mundo en el tiempo de hoy. Pero Dios advierte al mundo que es abominación para con Dios aquellos que adivinan, aquellos que tratan de conocer las cosas ocultas por medios sobrenaturales, aquellos que usan las ciencias ocultas, ya sea la magia blanca, cuando usan pasajes de la Biblia para invocar a los demonios, o aquellos que invocan o usan la magia negra, o que invocan en otras palabras directamente a los demonios para lograr sus fines. La Biblia dice claramente, no sea hallado en ti quien haga esas cosas, porque es abominación para con Dios. En una ocasión recuerdo que una señora me decía lo siguiente: ella tenía en su casa toda clase de santos, de ídolos, a la cual ella había puesto su fe y ella oraba. Alguien llegó con el mensaje de la palabra de Dios y le dijo: arrepiéntase porque está en pecado, y porque está bajo abominación, y porque está bajo juicio, porque esas cosas la aborrece Dios. Entonces ella escuchó la palabra de Dios, se arrepintió y le entregó su corazón a Cristo. El siguiente día sacó todos sus ídolos y todos sus dioses de madera y de plata y de oro que tenía, y dice la Biblia, y dice que el testimonio de esta señora que lo puso en el patio, y pasaron unos hombres a caballo y ella espagó para que los hicieran pedacitos, para que pasaran los caballos por encima de aquellos dioses falsos. Dice que la gente las miraba, decía: está cometiendo sacrilegio,
está bajo la maldición de Dios. No, ella no está cometiendo sacrilegio, estaba haciendo simplemente lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Y es que cuando en la iglesia primitiva los cristianos, las personas que se convertían, lo primero que hacían era traer sus ídolos y quemarlos. Eran traer sus libros de brujería, de esencias ocultas y quemarlos, porque eso es abominación para con Dios. La Biblia dice claramente, y no meterás abominación en tu casa, para que no seas maldito con ello. Del todo lo aborrecerás y no abominarás, porque es maldito. En una ocasión me encontraba con una señora y hasta me dijo lo siguiente: mi papá, para hacerse rico, fue a consultar a unos brujos. Estos brujos le dieron un medallón que se lo pusiera en el pecho. Ese medallón lo iba a proteger y lo iba a proteger de todo demonio y de toda cosa mala. Y ese medallón no se lo quitaba. Y cuando dormía estaba siempre con ese medallón. La Biblia dice que esas cosas hay que quemarlas. Si usted tiene algo en su casa, tráigalo afuera y quémelos, porque la Biblia dice que tras de cada unido hay un demonio. La Biblia dice que pues digo que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. La Biblia dice, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. En otras palabras, Dios nos advierte que tenemos que apartarnos de esas cosas porque son abominación para con Dios. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice, porque es tiempo el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el bien de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio empezará ahí mismo, en la casa de Dios, porque allí es donde hay conocimiento de su palabra. Y del juicio únicamente se librarían aquellos que habían sido señalados por Dios, porque Dios es justo y a sus hijos Él sea. La palabra de Dios dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. En otras palabras, los hijos de Dios, los que aman a Dios, los que cumplen con su voluntad, son señalados para que nada les pare, para que nada los toque. La Biblia dice, pero a todo aquel sobre el que hubiere señal, no os acercaréis, porque Dios es justo. La Biblia dice, hay los que tocaren a los ungidos de Dios, a los ungidos del Señor. No, la Biblia nos exhorta y nos habla diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que nos conformemos a este mundo. Dios no quiere que seamos partícipes de las obras satánicas. Dios quiere que su pueblo le adore solamente a Él en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo decía en Efesios, dice, y en el libro de los Hechos, dice que no son dioses los que se hacen con las manos de los hombres, son ídolos, y detrás de cada un ídolo está un demonio. Cuando usted adora a un ídolo, está adorando a Satanás y a los demonios, no está adorando a Dios. No espere nada de ellos. Detrás de ellos hay un poder engañoso, un poder de las tinieblas. Es la voluntad de Dios de que usted se aparte de esas cosas, porque es abominación. Y porque dice la Biblia, no meterás abominación en tu casa para que no seas maldito con ellos. En otras palabras, hay una maldición sobre todos aquellos que meten esas cosas en sus hogares. La Biblia dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice la Biblia que nosotros somos la luz y Dios quiere que usted sea la luz. La Biblia dice que la luz en medio de las tinieblas resplandece. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él vino, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios quiere que te apartes del pecado, de la hechicería, de todas estas cosas que son abominación para con Dios. Son cosas que traen castigo y juicio de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios descender su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Antes de finalizar nuestro programa, la primera iglesia evangélica misionera en Calgary, les invitamos a sintonizar en la próxima ocasión en este mismo canal 10.
Nuestro programa aparece 3 veces a la semana. Puede chequear el horario en la guía de televisión. También queremos que nos visite personalmente. Estamos ubicados en Pinetown Place, 119 Northeast. Tenemos servicios todos los domingos a partir de la 1 de la tarde y los martes a partir de las 7:30 de la noche. Para más información, llámenos a los teléfonos 273-5787 o 285-2802. Repito, 273-5787 o 285-2802. Queda cordialmente invitado. Y ahora, que Dios le bendiga grandemente y les guarde. Pero el tiempo está para recibirlo, escucho tu llamar. Dos horas lo guardaré, pero el tiempo está para yo rendirme, escucha mi amor. Aquí estoy, y paso va a servirte. Aquí estoy, y paso va a entregar toda mi vida a ti. A ti, Señor, aquí estoy, y paso a servirte. Aquí estoy, y paso a entregar.